Bueno, listo. Ahora sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo vamos? En el momento también pueden ver pantalla. Buenas noches también. Sí, Ok, súper bien. vale, perfecto. Listos. El último video que compartimos, la última clase que se compartió, fue de PCR. Y me imagino que ya muchos de ustedes lo vieron. Algunos tal vez tienen algunas dudas. Muchos me estuvieron preguntando cómo podemos operar o saber cuándo el precio va a ser un rompimiento o cómo operar un rompimiento. Mejor dicho, miremos y repasemos cómo podemos aprovechar la estrategia del PCR, ¿vale? Entonces, bueno, primero comencemos por acá. Quiero hacerles un ejemplo práctico de qué es lo que van a ver ustedes cuando llegue el precio a su zona. Vamos a ver acá en pantalla, entonces, cómo serían los rompimientos y cómo los podemos operar. ¿Por qué me quiero enfocar en esto el día de hoy? Lo que pasa es que PCR depende de tres formas de operar. P de pullback, C de continuity o continuidad y R de reversión, ¿verdad? Entonces, en PCR, ¿qué es lo que pasa? Generalmente las que nos dan mejores oportunidades o que tienen mejor probabilidad de éxito son el pullback y la reversión, pero tenemos que ver cómo llega el precio a nuestra zona para poder tomar la operación. Lo que pasa con la continuidad y que quiero mostrarles el día de hoy es que generalmente nos puede dejar atrapados con lo que son los falsos rompimientos. En la continuidad esperamos a que el precio precisamente lo que haga es que rompa nuestra zona. Digamos que si esta fuera una vela verde que se acerca a nuestra zona, obviamente venimos entonces de una tendencia alcista, ¿verdad? Digamos que el precio venía subiendo, veníamos en una tendencia alcista. Cuando el precio se acerca a nuestra zona y rompe más o menos de esta manera, lo que esperamos operar es una continuidad, ¿verdad? Recuerden que para operar la continuidad lo que hacemos es que esperamos el retroceso. Cuando llega por acá nuevamente la siguiente vela, da un retesteo a nuestra zona para poder operar una continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de eso tenemos que fijarnos muy bien en cómo llegan las velas, qué intenciones tiene esa última vela. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico acá muy rápido. Miren, si ustedes ven que el precio viene de esta manera, venimos de una tendencia alcista de abajo hacia arriba, sube, baja, sube, baja, ¿verdad? Eso sería una tendencia sana, una tendencia saludable, se podría decir, ¿vale? Vemos fuerza en la tendencia. El precio no está haciendo mínimos que rompan los techos o los máximos que el mismo precio nos había dado anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber cuando la tendencia es sana? Precisamente viendo la fuerza de la tendencia. Es muy diferente ver un rompimiento que ocurre de esta forma a cuando vemos un rompimiento que ocurre tal vez así. El precio venía de esta forma, sube, baja, luego baja acá, sube, ¿sí? Acá al final hace un pequeño esfuerzo, pero ¿qué pasa? No vemos fuerza en esa tendencia. Simplemente el mercado nos está tal vez mostrando un pequeño engaño y nosotros lo tomamos acá queriendo operar una continuidad y nos quedamos atrapados. Entonces, para operar una continuidad, preferiblemente busquemos un contexto como este en el que encontramos fuerza, ¿vale? Fuerza en la tendencia. Un mercado como este simplemente no tiene mucha fuerza. Vemos que inclusive ni siquiera no tiene estructura, no está respetando lo que son nuestros techos, los pisos, soportes o resistencias. Entonces, de esta forma no podríamos entrar, ¿vale? No podríamos operar en este contexto. Entonces, cuando vemos que rompe de esta forma, generalmente la vela que va a romper va a ser esto. La vela se acerca de esta forma, se acerca. Tal vez vemos que le cuesta en un comienzo romper, le cuesta pasar nuestra zona y terminando el tiempo, la vela hace esto y rompe, ¿sí? Eso sería más un engaño que el mercado hace para dejarnos atrapados en ese momento y después de eso lo que hace es generalmente una reintegración. A falsa ruptura después muy probablemente podríamos encontrar tal vez inclusive este contexto, vela envolvente. Entonces esta vela, hay algo que tienen que ver también. La apertura y el cierre de la vela como tal también se podrían considerar como pisos o techos o micropisos. Este era el punto de apertura de la vela anterior y este que es el punto de cierre. Esta vela que continúa acá, la que sigue, nos rompe este punto. Vemos mucha más fuerza bajista. En este caso podríamos tener pues dos opciones. Una, apoyamos la reintegración de una vez, es decir, en este momento si veníamos de ese contexto y vemos que la ruptura no pudo continuar y vemos que dominaron los vendedores en ese punto, entonces esperamos por lo menos un retroceso al 50% de esta vela, que sería por acá. Generalmente es un buen apoyo, o esperaríamos un pullback y una continuidad acá. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, un retroceso para buscar un pullback en una continuidad bajista. ¿Qué es lo que pasa? Si queremos entrar en este momento, recuerden qué es lo que pasa con las velas de agotamiento. Cuéntame, Angie. Eso te iba a decir que yo veo la pantalla quietica, entonces no sabemos qué está. Ahora, les decía que cómo se acerca la vela. Esta última vela que nos va a romper, en ella nos tenemos que fijar.
porque esta vela nos va a mostrar fuerza o debilidad y basándonos en esa vela que está rompiendo es que vamos a poder tomar operación. Miren, si la vela que se está formando para romper o la que se está acercando a nuestra zona comienza así, digamos que está acercándose a lo que es nuestro techo en este momento. Miren cómo se acerca. Intenta pasar, pero respeta. Intenta pasar, pero respeta. Retrocede. Ahí vemos rechazo y fuerza bajista. Pero ¿qué pasa? Al último momento lo que pasa es que hace esto y atraviesa. Atraviesa mi zona y queda así. Entonces, generalmente uno se confunde y lo que va a pensar es que, uy, entraron compradores, en ese momento hay fuerza, entonces vamos a apoyar la continuidad. Entonces, para la siguiente vela lo que hacemos es esperar a que nos dé un punto de entrada por nuestra zona acá para continuar al alza, ¿cierto? Lo que pasa es que ese último movimiento que se hizo ahí es un engaño para dejar el mercado atrapado a todo el mundo que vio esto y que opera, digamos, con esa estrategia. Ven fuerza en ese momento, pero realmente es un engaño. Lo que pasa después de eso es que la siguiente vela borra ese movimiento y tenemos un patrón de vela envolvente. Esto que veíamos acá, lo que les decía, el cuerpo de la vela, lo que es la apertura y el cierre de la vela, lo podemos tomar como microtechos o micropisos. Es decir, cuando la vela puede romper, en este caso, el piso, que sería el precio de apertura de esta vela, vemos dominación bajista. Y también es otra forma de entender el concepto de que una vela envolvente devora el movimiento que había hecho la vela anterior. En este caso lo que podríamos hacer es, viendo este contexto, podríamos esperar la siguiente vela y abrir una operación en continuidad bajista, ya que vemos que hay fuerza bajista en ese momento, por lo menos esperando que nos dé un retroceso en el 50% de esta vela, la vela envolvente que acaba de borrar el movimiento de la vela anterior. ¿Por qué? En ese momento algunos vieron esta fuerza alcista, después vieron este pequeño rechazo, entonces dirán, pues algunos seguirán buscando lo que son compras en ese momento con la insistencia de esta continuidad alcista. Los que ya entienden que no, nuevamente van a empujar es hacia abajo, van a hacer ventas. Entonces generalmente la vela después de esto va a ser un doji. Operamos esto solamente si nos da un punto alrededor del 50% de esta vela o por sobre nuestra zona en continuidad bajista, si no, preferiblemente dejamos pasar este. Pero entonces lo que quiero que se concentren en este momento es cómo llega el precio a la zona, los rompimientos, cómo los hace. Entonces, si ustedes ven que la vela que llega, digamos que acá veíamos muchas velas, en este momento veíamos muchas velas pequeñas que se acercaban a mi zona, acercaban, y tal vez acá veíamos mechas que rechazaban hacia abajo, vemos fuerza en esta zona, ¿verdad? Que la zona sigue activa, ¿vale? Digamos que esta fuera una mechita, rechaza hacia abajo, y la vela que rompe, rompe así. ¿Qué harían ustedes? Eso es una vela de agotamiento, ¿no? Sí, exacto. Es una vela de agotamiento. Miren que precisamente, si ustedes lo ven y lo entienden, dime. Cuando no era eso, pero era eso, que cuando es una vela de agotamiento, es grande, con toda la X, ¿no? Exacto, generalmente va a pasar eso. Entonces, cuando es una vela que rompe y se aleja tanto de nuestra zona, acá se genera lo que es un imbalance. Y generalmente el precio va a buscar rellenar este espacio que dejó vacío. Es decir, miren este espacio que hay de acá hasta acá, desde este punto, que por lo menos fue la mecha anterior, hasta este punto. Y el mercado generalmente no va a continuar de una vez, por lo menos. Otra vez. ¿Se congeló? Te quedaste quieto, te acabas de quedar quieto. Sí, vemos la pantalla. Listo, chicos, vale, gracias por avisar. Sí, ya se ve. Listos. Bueno, entonces identificamos que veníamos de una tendencia alcista. Miren estas velas que tenemos acá. Después el precio rompe de esta forma. Obviamente ya sabemos entonces que es una vela de agotamiento. Pero entonces cuando ven que se rompe de esta forma y ven que ya el precio estaba moviéndose de una manera tan lenta, tal vez acá no se mueva solamente con velas verdes, sino que haya una que otra vela roja en este espacio. Entonces pueden dar por entendido que tal vez acá fue una zona de el descanso en el precio, que el precio se estaba moviendo por acá, por acá. Piensan tal vez que ese fue el descanso y que el rompimiento es este. Pero en el contexto general resulta que veníamos era de una tendencia alcista. El precio tal vez estaba haciendo movimientos cada vez más altos, mínimos y máximos cada vez más altos. Pero cuando se acerca a esta zona rompe de esta manera. Ya era un movimiento muy largo alcista y vemos una vela grande, una vela de agotamiento. Generalmente lo que les estaba mostrando es esto. Cuando vemos este espacio que está acá, miren la mecha anterior donde estaba y miren el cuerpo de la siguiente vela donde termina. Esto se podría considerar un imbalance. Un imbalance es un espacio vacío que deja un movimiento muy fuerte en el mercado. Por ejemplo, el precio de apertura fue acá. Anteriormente, las velas anteriores me han dejado un punto máximo como tal hasta acá, que era de la mecha.
Después de eso el precio continuó y subió por lo menos hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy probablemente el precio después de una vela envolvente va a tener un retroceso. Ese retroceso por lo menos va a buscar esta zona de acá, rellenar el espacio que quedó vacío, desde acá hasta acá. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando el mercado se está moviendo, digamos, esta vela terminó por acá, digamos que esta fue su mecha. La siguiente vela comienza por acá y deja esta mecha, deja tal vez una mecha por acá arriba, deja la siguiente una mecha por acá abajo. Resulta que uniendo todas estas velas, esta mecha cubre parte del movimiento de la vela anterior, esta mecha de la vela anterior, y así sucesivamente. No hay espacios vacíos entre vela y vela. Este espacio que vemos de acá hasta acá es un espacio vacío que generalmente después una vela va a buscar y rellenar. Después les enseño cómo funcionan los imbalances, pero entonces lo que quiero que entiendan es que cuando hay un movimiento tan grande, generalmente el mercado lo que va a buscar es retroceder. Apoyar una continuidad en este momento sería pues ir en contra de lo que el mercado generalmente va a hacer, porque va a buscar es un retroceso en este punto, ¿vale? Entonces lo que buscamos en este momento es ver cómo termina la siguiente vela. Si la siguiente vela abre por acá, sube, perdón, baja, vuelve a subir, baja y vuelve a subir y terminó por acá, rellenó el imbalance, dejó una mecha de rechazo a mi zona, bien podría apoyarme si en la siguiente vela me da una oportunidad en la apertura de buscar por acá y continuar, lo podemos hacer, ¿vale? Pero entonces, si ustedes ven un contexto de esto que rompe de esta forma, no operen la continuidad de una vez, aunque les dé el punto de entrada por debajo de su zona, porque bueno, les está dando un punto de apoyo fuerte, es cierto. Pero entonces, si el precio al contrario después de esto lo que hace es una vela envolvente que devora el movimiento de la vela anterior y queda tal vez por acá, también es un contexto que se presenta demasiado. Entonces simplemente ustedes entraron en este punto y quedaron atrapados. Entraron tal vez por acá, era un buen punto de entrada porque estaba apoyado por su zona, estaba muy lejos desde acá hasta acá, como para que ustedes piensen, uy, no, pero ¿cómo voy a perder ahí? Resulta que sí pasa. Entonces, movimientos tan grandes engañan y pues los llevan a pérdidas. Entonces, si ustedes ven un rompimiento muy grande, generalmente cuando es de más del 50% de la vela, preferiblemente en ese momento no apoyen la continuidad. Es decir, la vela que se acerca a su zona y que rompe, por ejemplo, sea esta. Miren esto. La mitad de la vela estaría aproximadamente por acá. Rompió con más del 50%. Cuando rompe con el 50 o más del 50%, preferiblemente esperen cómo termina la siguiente vela. Si la siguiente vela tal vez llega a bajar hasta este punto, intenta pasar, pero no puede y muestra un rechazo, deja una mecha acá tal vez de rechazo. Entonces, ¿qué podemos ver en ese momento? Ahora sí, fuerza alcista. Vemos que el precio rompió, retesteó, sería como un pullback definido en dos velas. Y para la siguiente vela sí podríamos abrir una operación apoyándonos sobre nuestra zona, ¿vale? Pero cuando vemos un rompimiento tan fuerte, no operamos. Ahora, a veces se dejan confundir porque llegan velas de esta forma. Hay una vela que llegó acá hasta este punto. Digámosle que teníamos un contexto así, venía con velas relativamente grandes, acercándose a mi zona. La última vela rompe de esta manera. Rompe así y deja un rechazo acá. Miren. La vela sí rompe con menos del 50%, ¿cierto? Pero fijémonos en esto. Acá en la parte superior lo que nos está mostrando es un rechazo bajista. Miren esta mecha que está acá, fuerza bajista. Simplemente el precio no alcanzó a cerrar por debajo de mi zona, pero en ese momento no apoyamos ningún contexto, esperamos a ver qué pasa. Si en la siguiente vela vemos que tal vez hay un rechazo bajista, podríamos apoyar de pronto un movimiento bajista a buscar una zona objetivo que tengamos mucho más abajo. Pero si vemos que rompe así, tampoco, menos aún, vamos a buscar una continuidad, porque lo que estamos viendo en esta vela es mucho más rechazo bajista que alcista. Entonces, apoyar una continuidad en este momento tampoco podemos. A veces también pasa que ustedes se confunden porque ven que la vela sube, baja y terminó por acá, pero entonces rompió con una mecha grande. Entonces ya consideran que ese rompimiento es de continuidad, porque hay muchos canales que les explican eso, que un rompimiento es de continuidad. Un martillo invertido se podría considerar de continuidad, pero solamente en ciertos aspectos en específico. Eso ya es un tema más largo, después les digo cuál es. En este momento no, acá no nos podría mostrar continuidad porque precisamente tenemos una zona de resistencia fuerte que ya hemos identificado anteriormente. Si vemos un rechazo de este tipo, no es continuidad, ¿vale? Entonces, que la mecha rompa con tanto tampoco es una buena señal para seguir buscando operaciones al alza, ¿vale? Acá alguno tiene hasta aquí claro, todo bien, ya saben dónde operar y dónde no. Sí, está muy bien explicado. Listo, perfecto. ¿Se sigue viendo pantalla todavía o se congeló? No, sí, ahí se ve.
está bien. Perfecto, vale, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos trazar las zonas. Vamos a ver una zona limpia en 7:30. Bueno, nos aprovechamos unos minuticos más. Digamos que acabamos de entrar al mercado y este es el contexto general que vamos a ver. ¿Listo? Si vemos PCR, ustedes acá, ¿qué están viendo? Alguien que me diga en qué contexto estamos. Consolidación. Listo. Sí, de hecho, alejémonos un poquito. ¿Qué ven ustedes ahí? Bajista. Proceso. Listo, mira, una tendencia madre como tal, bajista. Después tenemos un pequeño retroceso a esta zona que teníamos marcada por acá fuerte. Miren esta zona. Teníamos testeo, 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 testeo y acá la extendemos. Vemos que el mercado apenas se acerca a esa zona, rechaza. Bueno, teníamos una zona fuerte. En sí la tendencia madre para este momento es bajista. El mercado cae, hace un pico fuerte y retrocede. Generalmente no va a buscar de una vez subir y borrar esta bajada que hizo el precio anteriormente. Lo más normal es que el precio cae y después hace una pequeña consolidación y después mira si continúa o sube. Tienes razón, para el contexto como tal operable que tenemos en el momento, estamos en una consolidación. En una consolidación, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a operar? ¿Qué buscamos? ¿O cómo empezamos? Buscando el punto máximo y el Perfecto, buscamos máximos y mínimos. Dígame dónde está bien un punto y yo lo trazo. Me dicen arriba, abajo. ¿Dónde lo trazarían? Inferior y en el inferior. Donde ha rebotado el precio. Listo, entonces estaría bien un punto ahí y otro acá. Sí, ajá. Listo, Sí, creería que sí. listo. Bueno, ahora miremos esto. Recuerden que para marcar una zona, ustedes tienen que tener por lo menos 2 testeos en su zona. ¿Listo? Entonces, para... Así, 2 o 3. Exacto, este sería un máximo y un mínimo. Puede ser tal vez... ¿Cómo, perdón? En los dos picos del costado también podría ser. Acá. Sí. Listo, tenemos uno. Este que tenemos arriba no está mal dejarlo ahí. Puede ser una zona objetivo que si el precio rompe, puede llegar a buscar hasta allá. Ahora, miremos que en este punto, como yo les enseñé a marcar las zonas, generalmente me funciona mucho mejor. Miren, el máximo que el precio me respetó por cuerpo y el máximo que el precio me respeta por mechas. Si nos fijamos en eso, miren esto. Si hubiera puesto solamente la primera línea y vemos que acá era por cuerpo y que acá tal vez llegó y tocó, entonces ya tenemos la primera línea, ¿verdad? Si no nos fijamos en mechas, acá hubiéramos quedado atrapados en una continuidad. Miren esto. El precio subió, me rompe mi primera línea. Si no tengo marcado esta zona como tal, como una zona, que es algo más amplio, sino solamente como una línea, habría visto una ruptura y rompe con una pequeña parte de la vela, ¿verdad? Un pequeño porcentaje, ponle que sea más o menos un 15% de la vela. En ese momento entonces generalmente se va a apoyar una continuidad. Pero si tenemos bien marcada nuestra zona, vemos que al contrario el cuerpo llega a nuestra zona pero no la puede atravesar. Después de eso vemos un rechazo bajista. El precio subió, de inmediato rechazó hacia abajo. Después de eso vemos un patrón acá. Es que acá teníamos inclusive en solo este punto hubiéramos podido tomar 3 operaciones. Si la zona está bien marcada, vemos que esta vela que se acerca, vamos a trazar acá la línea para que se entienda un poquito mejor. Vemos una tendencia. ¿Y la pueden ver? El precio venía haciendo una acumulación. De hecho, esto es una triangulación. Fíjense en esto. Cuando hay acumulación, generalmente el precio va a romper. Vamos a marcarlo por acá con esto para que quede un poquito más claro. Miren. Miren. ¿Vale? Cuando el precio vemos que nos hace esto, está acumulando. No puede hacer máximos más altos, pero está haciendo mínimos cada vez más altos. Entonces hay una acumulación. Cuando el precio rompe, generalmente va a romper fuerte. Miren, rompe hacia abajo, hace una reintegración y luego continúa a la baja. Bueno, después les explico un poquito mejor los conceptos de triangulación, pero el caso es que quiero que entiendan esto. Acá veíamos fuerza de acumulación alcista. El precio venía subiendo, pero tampoco podía hacer máximos más altos. Vemos que el precio ya me había testeado acá. Un toque, 2 toques, el precio sigue subiendo. Acá esta sola vela me rellenó el espacio. Desde el mínimo, que era un soporte dinámico, que era mi tendencia, mi línea de tendencia, hasta mi resistencia, que vemos en la parte superior, que era mi zona. Es una vela que es más grande que las anteriores. Si lo pueden notar, las velas alcistas, es una vela que es mucho más grande que las anteriores y descansa justo en mi zona. Aquí, viendo este rechazo y apoyándonos por sobre la zona, hubiéramos podido tomar una operación. Obviamente bajista, en continuidad bajista, porque veíamos una vela de agotamiento. Después de eso, sabiendo que tenemos nuestra zona objetivo, por lo menos por acá, hasta nuestro soporte dinámico, entonces
hubiéramos podido tomar una operación en continuidad bajista, sabiendo que nuestra zona sigue activa y que por lo menos siempre cuando estemos en zona de resistencia vamos a buscar ventas y cuando estemos en zona de soporte vamos a buscar compras. En este espacio por lo menos sabíamos que cabía una vela. Vemos esto, el precio sube, acá me dio un rechazo, se podría casi ver como un martillo invertido. Acá podemos tomar otra operación a la baja, va una y van dos. En este momento esta vela rompe y si ustedes ven qué es lo que hay acá, ¿algunos lo reconocen? Día de la mañana. Es una estrella de la tarde. Esa es de la tarde, sí señor. De la mañana es abajo. Sí, Al sí. finalizar una tendencia. No, sí, esta ya es la tarde porque ya eso fue como a las 5, eso fue tarde. Entonces, miren, esta vela que está acá borra el movimiento de las anteriores. Primero, es una vela envolvente si la vemos solamente como vela. Es una vela envolvente que borra el movimiento de las anteriores. Hemos apoyado por este rechazo, este martillo invertido que está en la parte superior. Entonces, este patrón de velas, los tres, es una estrella de la tarde. En la siguiente vela, sabiendo, ahora nos apoyamos con soportes y resistencias. Cuando el precio nos rompe, siempre tenemos que buscar una zona objetivo. Miren, este era el mínimo al que el precio había respetado anteriormente y el máximo al que el precio me había llegado a respetar antes de retroceder estaría así. Esta sería mi zona por estos dos testeos. ¿Sí los ven? Extendemos y vemos que el precio sí efectivamente hizo un nuevo testeo y respetó. Esta sería mi zona objetivo. Vemos que acá cabe una vela, pero entonces tenemos que apoyarnos en el mejor punto. Recuerden que les dije que en las velas envolventes buscamos por lo menos que se acerque a nuestra zona y tal vez un 50% sería ideal, pero no alcanzo a darnos ese punto. Si quisieran haber tomado el riesgo y tomar la entrada por acá, hubiera sido una operación exitosa. Pero generalmente sí se busca por lo menos un mejor punto, que sería por acá. El caso es que acá llegó la operación, terminó en ese punto y hubiéramos tenido una operación exitosa. A ver, por PSR, ¿ustedes qué hubieran hecho en ese momento?